Como podrán ver en estas imágenes, aparecen 4 familias. Son unas fotografías que pertenecen a un atlas. Es un fotógrafo en la década de los 90, recorrió distintos países y tomó fotografías de distintas familias, de cuánto era lo que gastaban en los hogares y cómo estaba compuesta la dieta. Entonces, no sé si llegan a ver desde ahí, pero podemos observar en el primer caso, ¿no?, una familia del norte de Carolina que gasta son $460 por semana, ¿no? En este momento es un montón, son $460. Son 460, está mal escrito. Sería muy económico, ¿no? Ni siquiera... Por eso sería regalado. Sí. Igual 460 en este momento es un montón. Es un montón de plata. Es por semana, sí. Es mucha plata, sí. No sé cuánto cerró el dólar hoy, pero lo que podemos ver en esta imagen son una gran cantidad de productos súper procesados o ultra procesados, muy poco de verduras. Vean los cuerpos, cómo se diferencian los cuerpos de las familias, ¿no?, de los integrantes de las familias. En la que sigue a la derecha, ¿qué podemos ver? Más verduras. Egipto, muchas más verduras, una familia amplia, ¿no es cierto? En el caso de Ecuador, ahí vemos otro tipo de familia totalmente diferente, más numerosa, ¿no?, donde vemos que viven en una zona rural por las paredes ennegrecidas. ¿Qué aparecen? ¿Productos frescos o...? Frescos. Sí, creo que no hay ningún alimento industrializado, ¿no? Y en el último caso, ¿qué podemos ver? Semillas. Sí, ¿y dónde están? ¿Cuál es el escenario? Un campo de refugiados, donde falta, a diferencia de las demás, la figura del varón. Vemos unos bidones de agua, unas 2 bolsas de cereales y los demás son todos ingredientes, ¿no? Y también vemos cómo disminuyó totalmente el presupuesto semanal, ¿no? Este es de 1,62 por semana. Entonces, ¿de qué nos está hablando de esto? Que cuando hablamos de alimentación, tenemos que pensar en cuestiones obviamente geopolíticas, como claramente lo vemos ahí, ¿no? Tenemos que pensar también en cuestiones que tienen que ver con dimensiones políticas, económicas, ecológicas, ¿no? Porque podemos ver en cada contexto, excepto en el caso de Estados Unidos, cómo atraviesa, ¿no?, lo que produce cada región. Obviamente cómo la globalización atraviesa prácticamente todos los contextos, ¿no? Porque esta familia no tendría que estar ahí en ese campo de refugiados si no pasaran determinadas cuestiones que llevan a eso, ¿no? Entonces, vemos que cuando empezamos a hablar de alimentación, estamos hablando de un fenómeno complejo, porque está atravesado simultáneamente por múltiples dimensiones. Y si bien, sobre todo en una carrera como estamos acá de medicina, ¿no?, pareciera ser que el tratamiento por excelencia o la dimensión que más peso pareciera tener es la dimensión biológica, porque todos y todas necesitamos comer para vivir, para llevar adelante nuestros procesos biológicos. Sin embargo, son tan fuertes las otras dimensiones como esta primera, ¿no? Está ligado indisolublemente lo social, lo económico, lo político con lo biológico, ¿no? Por eso se habla como de un hecho alimentario complejo. Y por esta razón también, cuando hablamos de alimentación, no es una disciplina o una ciencia que corresponde solo al área de los nutricionistas o de los médicos. También, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de la interdisciplina, ¿no? Porque tienen que ver un montón de otras disciplinas cuando hablamos de problemáticas alimentarias, ¿no? Agronomía, antropología, derecho, en fin, economía, ¿no? Ecología, etc. Y otra de las dimensiones que comenzamos a visibilizar, sobre todo después del 2015, porque obviamente se comenzó
poner fuertemente en la agenda, después del Ni Una Menos, Juntas Nos Queremos, son las cuestiones de género, ¿no? Que cuando hablamos de alimentación hay que desnaturalizar un montón de cuestiones, ¿no? Que solamente ahora voy a mencionar esto porque Lina va a retomar toda esta cuestión, ¿no? De que cuando hablamos de alimentación sí o sí está ligado al género. Pero para darles una idea, es muy frecuente cuando vamos a los congresos de nutrición y hablan los grandes reconocidos nutricionistas, varones y mujeres también, pero suelen aludir a que cuando un niño, por ejemplo, el hijo está obeso, ¿a quién se responsabiliza? Claro, y eso es como obvio, pero en realidad no tiene nada de natural y tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? El patriarcado, etcétera, etcétera, que Lina nos va, lo vamos a ver con ella. Pero es que mira eso, sé la esposa que él siempre soñó, no la que vos querés y elegiste, es la que soñó. Sí, sí, bueno, hay una serie de estas imágenes que son mortales, ¿no? Pero, sí, la verdad que sí. Bueno, otra cuestión, cuando hablamos de alimentación, obviamente, nosotros somos humanos, obviamente, tenemos la dimensión biológica muy fuerte, también la social, como dije, pero hay cuestiones biológicas que tienen que ver con el omnivorismo. ¿Con quiénes compartimos nuestro omnivorismo? ¿Saben? Cerdos, ratas, osos también, y por ahí se me pierde, cucarachas, ¿no? Mal que nos pese a nuestra humanidad. Y esto es una adaptación que ahora vamos a ver de dónde viene, ¿no? Pero es una posibilidad, tenemos la posibilidad como humanos de adaptarnos a todos los medio ambientes, ¿no? A todos los ambientes. Desde el más frío, desde el Ártico, donde hay gente que, ahora con la globalización esto fue cambiando obviamente, pero hay estudios de gente que se alimentaba básicamente con carne, dietas compuestas por carnes, y cuando se le hacían estudios biológicos, químicamente su organismo estaba en perfectas condiciones, pero bueno, era el caso de comunidades donde cazaban animales y donde desarrollaban actividades corporales muy fuertes, ¿no? Y tenemos el caso extremo, emblemático de la India, donde mucha gente, no se sabe, todavía no está resuelto si es por cuestiones económicas o religiosas o ambas, pero que consumen muy poca carne, ¿no? Y esto del omnivorismo es una ventaja y una desventaja, ¿sí? Hay un autor muy conocido, Fischler, que habla de que, bueno, por un lado tenemos esta posibilidad, autonomía, ¿no? Esta necesidad de explorar, probar distintos alimentos, tratar de incorporar, pero por otro lado tenemos esta tensión de que aquello que probamos también puede generarnos daño, ¿no? Entonces esta oscilación, esta tensión entre neofobia y neofilia, esta doble coacción, se resuelve de algún modo a través de la cocina. La cocina no como pensando en el equipamiento, sino pensando en la cocina como el conjunto de prácticas, de saberes, de conocimientos, obviamente de ingredientes, de técnicas culinarias que vienen a través de la historia, que tienen que ver con los contextos determinados, ¿no es cierto? A través de las cuales los pueblos, las culturas, nos identificamos con las comunidades, nos identificamos con determinadas cocinas, ¿no? Y esto es lo que permite justamente que logremos distinguir como comestible determinados alimentos, porque la cocina los hace reconocibles, ¿no? La cocina también tiene, la posibilidad de disminuir los riesgos, ¿no? Pero también tiene que ver con la transmisión de historias, de valores, ¿no? De valores alimentarios. Tiene una fuerte dimensión identitaria. Nos reconocen por lo que comemos y nosotros reconocemos a otros grupos a través de sus consumos alimentarios, ¿no? Positiva o negativamente. Por ejemplo, hace unos 20 años que yo estudiaba en la comunidad peruana, que se había instalado sobre todo en la zona del Abasta, que es un emblema, ¿no? De la porteñidad, y había un estigma muy fuerte, se los trataba de comedores de pescado crudo que ensuciaban la calle,
y pensemos lo que son ahora los restaurantes peruanos, ¿no? Hay restaurantes muy caros, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la identidad se resignifica, ¿no? No es algo estático. Las culturas alimentarias, además, son una fuerte transmisión de las memorias colectivas, ¿no? De los sabores, de los olores, los recuerdos. Y cada cultura nos dice qué es comida y qué no. O sea, nosotros no comemos comestibles, no comemos nutrientes, ahora les voy a contar esta foto. Cada cultura reconoce lo que es comida, tiene que pasar como por ese tamiz de lo que reconocemos, ¿no? Como posible. Esto es una foto de Marruecos, ¿se dieron cuenta que es? Perdón si acá hay gente que por ahí le impresiona un poco. ¿Qué es? Una cabeza de camello. Bueno, hace poco tuve la posibilidad de conocer Marruecos y en uno de los mercados, caminando, apareció esta cabeza, 50 dirhams, es bastante cara, pero la gente lo consume. Nosotros ni locos nos comeríamos, pero a nadie acá sorprende que la gente coma carne de vaca, por ejemplo. Y llegado a este punto, hay otra cuestión importante, resaltar que tiene que ver con el etnocentrismo y con esta cuestión también de la alteridad, ¿no? La alteridad relacionada a esta cuestión identitaria, ¿no? De que nos reconocen por nuestras prácticas alimentarias y por un montón de otras cuestiones, y nosotros reconocemos a los pueblos, a otras comunidades, a otros grupos por la misma razón. Pero esto también tiene que ver con una cuestión etnocéntrica. Todas las culturas tienen de algún modo una tendencia a pensar que su cultura es mejor, o es la más hermosa, o es la más racional, ¿no? Es como una tendencia en general, esto lo dicen así muchos antropólogos, ¿no? Es una tendencia natural, pero no obviamente el racismo ni otras cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Pero el etnocentrismo tiene una cuestión como de algún modo universal, ¿no? Y esto nos permite entender que, bueno, así como para nosotros ni locos comeríamos lo que está acá a la derecha, no sé si se logra ver, que son unos perros que se comen, es frecuente comerlos en Asia. Para nosotros un perro está relacionado con las mascotas, ¿no es cierto? Ni locos comeríamos a alguien que a veces pasa como por un integrante más de la familia, pero no tenemos problema con la imagen de la izquierda, ¿no? Es algo como hasta trivial para nosotros, ¿no? Esto tiene que ver con esta cuestión etnocéntrica que tenemos y que desde la antropología también se habla mucho del relativismo cultural. ¿Escucharon hablar de esto? Bueno, es esta tendencia de aceptar las otras culturas, ¿no? En el contexto en el cual se están dando, ¿sí? Que también tiene límites esto, ¿no? No es porque todo lo que las costumbres de otras culturas sean buenas, y estoy pensando, por ejemplo, el caso de las ablaciones femeninas, ¿sí? Lo que todavía se sigue practicando en muchos lugares del mundo, o el caso de los zapatos, de los pies chinos, ¿vieron ese pie deformado? Bueno, eso tiene que ver, no es una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y encima de patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, no porque lo que hagan todas las otras culturas son dignas de respeto, hay límites, ¿no? Pero a veces ese límite es un poco delgado. ¿Qué es alteridad? La alteridad es esta diferencia entre el nosotros y el ellos. La alteridad es como una categoría clave de la antropología, ¿sí? Es a través de la cual vos representás la cultura porteña, por ejemplo, y si te vas a Europa te van a reconocer como una argentina que come asado, por ejemplo, ¿no? Este es el juego de la alteridad. Reconocer, como el caso de los peruanos, ¿no? Negativamente sus prácticas, ahí aparece esta alteridad, ¿no? Pero por la negativa, ¿sí? Y el gusto, pensando también el gusto es una construcción social también. Nosotros nos socializamos en determinado grupo
contexto familiar o más amplio, a través donde obviamente la clase, un montón de condicionantes atraviesan nuestras posibilidades alimentarias, ¿no? Y es lo que nos transmiten quienes nos cuidan, ¿no? En el seno de una cultura, ¿no? Por eso hay algunos antropólogos que dicen que el gusto no empieza en la lengua, sino en el cerebro, y que tiene que ver con estas historias que nos atraviesan, ¿no? Y pasan a través de vamos como mamando a través de este proceso de socialización, ¿no? Entonces, esta también es una foto de una situación de Quebrada de Humahuaca, donde en un contexto de alto, de montaña, como casi 4.000 metros, hacía mucho frío y se hizo una carneada, ¿no? Entonces, perdón si hay alguien acá que se impresiona, a veces yo no tengo ese tamiz. Bueno, la vaca, cuando se la carnea, empieza a salir la sangre y empezaron a compartirla, ¿no? A servirla en vasos chiquititos y a tomarla, porque para mucha gente en las zonas rurales es un tonificante, ¿no? Por el tema del hierro, ¿no? Por esta cuestión de la anemia. Yo no pude tomarla, aunque soy antropóloga, a mí me dio mucho asco, ¿no? Entonces, acá va esta cuestión del gusto, ¿no? Lo que para determinado grupo puede ser asqueroso, para otro nadie está tomando litros de sangre, solamente se toma un poquitito como un estimulante, ¿no? Pero esto es bien recibido. Entonces tiene que ver con esto que les estaba contando respecto a cómo el gusto se construye, y tiene que ver con un montón de cuestiones. Por ejemplo, ¿quién se atrevería a tomar este vasito de sangre de una vaca que sale de feedlot y que conseguimos en una carnicería de Buenos Aires? Yo ni loca. Pero esa tal vez podría haber sido posible porque, ya les digo, estaba pastando en un contexto natural, estaba vacunada, ¿sí? La gente sabía cómo era criada, ¿no? Entonces, bueno, acá empezará también esta cuestión de empezar a relativizar. ¿Y por qué justamente si bien acá una nutricionista que da bromatología, la imagen anterior diría que es una apología a las malas prácticas, ¿no? Porque es un alimento crudo, porque encima es sangre, y porque da asco, porque se puede asociar con un montón de cuestiones, y es totalmente estigmatizada esta práctica desde el modelo médico hegemónico. Por eso menciono esas referencias de que en un contexto alto, hacia frío, pasturas naturales, ¿no? Como para entender. Y a veces no se mide con la misma vara otras cuestiones vinculadas más a nuestras prácticas, que pareciera ser que porque el consumo de carne se hace en lugares aparentemente seguros, ¿no? Los comercios oficiales, aparecen otras complicaciones que, sin embargo, a veces no son como medidas en la misma, en el mismo lugar, ¿no? De la misma manera. Esto sucedió, no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó en el 2017, hubo un caso donde dos, al menos multinacionales muy importantes, BRF y JBS, estuvieron asociadas. Las dos más grandes productoras de carne. Sí, las dos más grandes y dos de ellas y estas dos también son dueñas de Sadía, de Bocati, Tres Cruces, ¿no? Bueno, se encontraron una cantidad enorme de carne podrida, fue un escándalo a nivel internacional. No sabemos qué pasó con esa carne, porque la verdad es que así como se habló, se dejó de hablar de golpe, ¿no? Entonces, empezar a complejizar, ¿no? Que a pesar, y ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de qué pasa cuando llegamos al momento de la industrialización alimentaria, comienzan a aparecer cuestiones que también ponen en duda lo que estamos comiendo, ¿no? Bueno,
Esto es como un ejemplo de esta cuestión. Otra cuestión, cuando hablamos de alimentación, de cultura, hay un autor que se llama Sidney Mintz, recientemente fallecido, estadounidense, que él habla de significados internos y significados externos, ¿no? Y dice que los significados externos tienen que ver con las condiciones políticas, económicas, con los macroentornos, y que los significados internos tienen que ver con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, con los sentidos que damos a las prácticas alimentarias, ¿no? Cómo comemos, qué preparaciones hacemos, todo lo que está dentro de estas posibilidades macroestructurales, cómo decidimos nuestras dietas. Y esto es muy interesante porque también nos permite ver que cuando hablamos de cultura, tenemos que ver que la cultura está atravesada por relaciones de poder, ¿sí? Que no es solamente pensar en esta cuestión, este aspecto de prácticas alimentarias como desvinculadas de marcos que nos condicionan. Y él plantea o muestra el caso del azúcar. ¿Por qué creen que se hizo? ¿Existe desde siempre el consumo de azúcar? ¿Qué les parece? ¿Cuándo arrancamos a consumir así masivamente azúcar? Sí, y antes, durante el Paleolítico, que fue el momento en donde... Miel, o sea... La miel de palo, la miel de abeja. Claro, el largo periodo que nosotros nos constituimos como especie en el Paleolítico, es decir, hace ya millones de años, no existía obviamente el azúcar y solamente existían fuentes ocasionales dulces, ¿no? Entonces, exacto, el consumo de azúcar era algo muy restringido incluso en toda la Edad Media, se vendía en las farmacias, era algo que se le daba a los soldados cuando iban a la guerra. El consumo masivo de azúcar no empezó porque la gente empezó a consumir más azúcar, no, hubo otras razones y tienen que ver incluso con el mismo proceso de cómo la conformación de la modernidad, pensando en la conquista, en la industrialización, el inicio del capitalismo, exactamente. Entonces este autor lo que muestra es cómo con el auge de la industria del hierro, ¿no? Para hacer los grilletes, desde la zona del sumum donde se origina el capitalismo en Inglaterra, se llevaban... Las plantaciones. Claro, iban a capturar los esclavos de África. Estos esclavos eran llevados a las Antillas, lo que hoy sería toda la zona de Cuba, toda la zona de donde siguen Antillas, sí, donde estaban las plantaciones, donde fueron desterrados los indígenas que ahí vivían y fueron explotados estos esclavos. Entonces ese azúcar era algo muy muy económico que fue llevada ahí a Inglaterra porque en ese momento también estaba surgiendo la industrialización y a estos obreros, ¿no? Hambriados totalmente, darles azúcar con café, con té, que era otro producto exótico hasta ese momento, era muy redituable, ¿no? Obviamente, a medida que se fue haciendo más masiva la posibilidad de acceder al azúcar, comenzaron a aparecer un montón de significados internos, ¿no? Esta cuestión de golpe poder acceder a un azúcar para hacer tortas de cumpleaños y todo lo que conocemos, ¿no? Como golosinas que hasta ese momento prácticamente no habían existido. Entonces, es importante pensar en el anclaje de estas dos cuestiones, ¿no? Permanentemente. De lo externo, cómo nos atraviesa, pero que en esas condiciones, cómo los grupos, ¿no? Las culturas alimentarias también se van moviendo. Y esto es interesante porque, sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? Nuestras dietas, quienes podemos, todavía pensamos en cuestiones de salud, de gusto, ¿no? Pero hay gente que está atravesada muy fuertemente por las condiciones de poder, en donde estas posibilidades se restringen, ¿no?
Siempre hay, en general, hay un tamiz, obviamente, ¿no? Hay distintas posibilidades, pero están totalmente vinculadas a estas condiciones de poder, ¿no? Yo le contaba a Miriam que el sábado, yo vivo en Liniers, me impactó muchísimo ir a una carnicería que está en un barrio donde hay una comunidad boliviana muy fuerte. Y estaban pidiendo precios, la gente pidiendo precios por el bofe. El bofe sale en este momento 30 pesos el kilo. Y una familia comprando medio kilo de bofe. Entonces, bueno, eso es cuando la realidad te da una cachetada y ahí vemos las condiciones de poder que inciden. El caso de la Coca-Cola también. La Coca-Cola no salió de un repollo. No sé si alguien conoce acá el caso de la Coca-Cola. Bueno, de socio. Bueno, apareció no por azar, sino porque durante la Segunda Guerra Mundial los más enconados representantes de la guerra tenían relaciones políticas y económicas con los dueños de Coca-Cola, que hasta ese momento no la conocía prácticamente nadie, porque era una bebida muy regional del sur de Estados Unidos, y bueno, decidieron crear 70 plantas embotelladoras en la zona donde se estaba haciendo la guerra. Entonces, bueno, ahí vemos claramente los condicionantes externos. Y las cuestiones internas fue que, imagínense, esos soldados en una tierra totalmente diferente, en un contexto de guerra, de idioma diferente, de olores, de temperaturas y más, de la muerte misma. La Coca-Cola fue un símbolo muy importante de su tierra, ¿no? Pero bueno, fue una co-creación, ¿no? Pero de ninguna manera hubiera sido posible esto si no hubiera habido todo ese andamiaje, ¿no? Esas decisiones políticas y económicas. Bueno, yo les dije, recién hablé un poquitito, comenté esta cuestión del paleolítico. Otra cuestión, y cuando hablamos de alimentación, que siempre acá retomamos fuertemente, pero hoy va a ser un poco más acotada, tiene que ver con el proceso de hominización. Y lo voy a decir así en 2 patadas. Después vamos a dejar la bibliografía, va a estar el PowerPoint, pero esta cuestión de cómo el proceso evolutivo incidió profundamente la dieta incidió profundamente en el proceso evolutivo, ¿sí? Nuestro proceso, nosotros nos transformamos en humanos a lo largo de millones de años. Es un proceso que arranca hace unos 5 millones de años aproximadamente, y al cabo de ese tiempo, en los distintos periodos, hace muchísimos años, ¿no? Hace 100.000 años nos transformamos en Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Hace 10.000 años arranca la agricultura. Y hace solamente 200 años arranca la industrialización, con todos los cambios que se dieron en este corto periodo, ¿no? Esto como para tratar de... Sí, bueno, no los tengo acá. Hace unos 5 millones de años arranca el proceso de hominización. Este es el largo periodo, ¿no?, de la especie, donde a través de un proceso evolutivo fueron apareciendo los distintos homínidos. A lo largo de este periodo, como características interesantes, vamos viendo cómo fue aumentando el tamaño del cerebro, del andar en 4 patas, logramos un andar bípedo, la posición erecta. Vemos qué pasa con la alimentación. En un principio tendía a ser herbívora. Comenzamos a ingerir animales al principio del carroñero, ¿no? Luego, a medida que van apareciendo los demás homínidos, vamos evolucionando, nuestros ancestros van evolucionando, comienza a aparecer cada vez más, primero eran herramientas muy toscas, se va viendo cómo a lo largo de los millones de años, de miles de años, van evolucionando, se van haciendo cada vez más sofisticadas. Comienza la caza de animales, y en ese proceso, hace unos menos de 2 millones de años, aparece aumenta la ingesta de carne, ¿no?
por esta mejora de la... sí, el fuego viene un poquito, sí, apenas, sí. La cuestión es que la ingesta de carne permite el aumento del cerebro. Y acá en otras clases, cuando llegamos a este punto, a veces vienen veganos y hemos tenido grandes discusiones. Pero bueno, estamos acá presentando lo que la teoría sintética de la evolución, ¿no? Y esto es lo que se sigue en los marcos científicos y académicos, ¿no? En este periodo también, ahí como dice Miriam, aparece el uso del fuego, que fue fundamental también porque aumenta la variabilidad de alimentos, porque por ejemplo la mandioca cruda es tóxica y no se puede consumir, pero cocinada sí. Entonces aumenta esta posibilidad alimentaria, ¿no? Y también sigue aumentando el tamaño del cerebro. Nosotros hoy tenemos 2.400 centímetros cúbicos y el proceso de hominización arrancó con unos 400 a lo largo de millones de años, ¿sí? Otro gran salto, bueno, en este periodo parece ser que, a diferencia de lo que muchos consideran y lo que estudiamos en la secundaria, parece que fue una buena vida la de los cazadores recolectores del Paleolítico. Los basureros, los cementerios, bueno, sí, los basureros arqueológicos dan cuenta de la cantidad de huesos, ¿no? Y eso implicaba que su dieta era alta en carne, ¿no? Morían con muy pocas piezas dentales, a pesar de que era una corta edad, sobre todo por los problemas en el parto, ¿no? Pero vamos a ver que luego en el momento en el Neolítico, ¿no? Por ejemplo, la civilización romana lo ubicamos en el Neolítico, la gente moría con menos piezas dentales, entonces eso significa que en realidad estaban mejor alimentados, los cazadores recolectores estaban mejor alimentados que cuando cambia el modo de alimentación. La agricultura comienza hace unos 10.000 años. El alimento fundamental que aparece son los hidratos de carbono, ¿no? Y comienza a restringirse un poco el abanico de alimentos, porque hasta ese momento se podía gozar de prácticamente todo lo que existía. Este es un proceso muy importante porque comienza la selección de semillas, ¿no? Y de esa gran cantidad de variedades que había se fueron seleccionando, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que evolucionamos, que la agricultura fue mejor. En realidad esto está bastante puesto en tela de juicio, ¿no? Porque los datos indican, estos datos nutricionales, de que la gente estaba muy bien alimentada, que nadie quiso hacerse sedentario para evolucionar, sino que cambiaron las formas de alimentación y los modos de vida aparejados, ¿no? Cuando hablamos de Neolítico tenemos que pensar en las civilizaciones romanas, como les dije, la egipcia, los sumerios, etcétera, todas estas grandes civilizaciones, ¿no? Que estaban y eran civilizaciones regionales. Patricia Aguirre habla de que en este momento, bueno, y muchos otros autores también, de que comienzan a haber diferencias de clase y con ello también diferencias de cuerpo. Aparece esta cuestión del staple food. ¿Qué es el staple food? Era más que nada los agricultores, las personas más pobres, ¿no? Los delgados en ese entonces, a lo que accedían básicamente era cereales, ¿no? Y sus dietas adolecían de muchos otros productos, mayor cantidad de carnes y otra diversidad de alimentos, ¿no? Entonces acá comienzan las primeras hambrunas, epidemias, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que durante el Neolítico la población aumentó, ¿no? En ese sentido podemos decir que fue exitosa, la calidad de vida se fue deteriorando. Y esto es una tendencia que luego va a seguir durante el resto de las épocas. Y lo que a nosotros acá nos interesa plantarnos es un poco ver qué pasa a partir de la industrialización,
todos estos grandes cambios que se comienzan a dar hace no más o menos de 200 años, ¿no? Ya al hablar de Minsk contamos un poquito qué comienza a pasar, ¿no? A partir del inicio del capitalismo, que en realidad es la misma cosa, ¿no? Industrialización y capitalismo. Pero bueno, a partir de este proceso, algunas de las características más importantes tienen que ver con la modernización de la agricultura, aparecen nuevas técnicas de conservación, ¿no? El enlatado, el frío, la utilización, claro, tenemos que pensar en que aparece las distintas avances tecnológicos de ese entonces, el barco a vapor, los ferrocarriles que ayudan a transportar los alimentos de otras maneras, a conservarlos, ¿no? A preservarlos de la corrupción biológica, ¿no? Que hasta entonces las técnicas que se utilizaban era el salado, el ahumado, etc. Bueno, con esto viene aparejado la cuestión de que se reducen los tiempos de elaboración, la fábrica va cooptando esos procesos que se hacían en las cocinas, ¿no es cierto? Por eso esa imagen del carneo de este animal, los cocineros tenían ahí, digamos, en algunos lugares todavía se sigue utilizando, pero no es una imagen muy frecuente. Cada vez más nos fuimos transformando en consumidores puros y alejándonos de esta cuestión de producir nuestros propios alimentos, ¿no? A lo largo también, a medida que fue evolucionando el proceso de la modernidad alimentaria, en muchos lugares se fue eliminando este espectro que era tan frecuente del hambre, ¿no? Sobre todo en Europa. Bueno, ahora en realidad está todo puesto un poco en dudas y tendríamos que evaluar bien, ¿no? Pero en general... Producto de excepción. Bueno, esto tiene que ver con el consumo de carne, porque hasta ese entonces la carne era un producto básicamente de lujo, ¿no? Vieron que recién les hablaba del staple food, que en general el consumo era cereales con algo de carne, ¿no? A partir de la industrialización comienza a haber una producción de mayor cantidad de alimentos, aunque en realidad va disminuyendo la variabilidad de alimentos, ¿no? Entonces estos productos de excepción, porque hasta ese momento las culturas básicamente eran regionales, pero con esto que pasó con el azúcar, con el café, con el chocolate, ¿no? Y con este proceso de las conquistas y la colonización, comienzan a hacerse tradicionales, así entre comillas, alimentos que estaban totalmente deslocalizados, ¿no es cierto? Pero por la fuerza del mercado y del imperialismo, obviamente, ¿no? Comienza la característica esta de la deslocalización, esta posibilidad que tenemos de consumir alimentos y tenemos con qué comprarlos o accedemos a ellos, de poseer prácticamente cualquier comida de cualquier lugar del mundo, ¿no? Cualquier ingrediente, desestacionalización, porque si queremos también podemos ahora comer espárragos o frutillas porque los conseguimos, ¿no? Entonces esta es otra posibilidad que brinda, digamos, la modernidad alimentaria. Pero de la mano con todas estas ventajas que querríamos pensar, comienzan a aparecer dudas sobre la inocuidad de los alimentos. ¿Vieron lo de estas vacas, la imagen de estas vacas del problema de Brasil? Bueno, esto comienza a repetirse. Habrán escuchado hablar también de las vacas locas y con frecuencia aparecen un montón de problemas que tienen los alimentos industrializados, ¿no? ¿Qué pasa si son transgénicos o no? ¿Qué pasa si tienen agrotóxicos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el estudio de SENASA del año pasado que dio cuenta de una gran cantidad de sustancias tóxicas que no tendrían que estar en las verduras? Bueno, que entonces empieza a aparecer esta cuestión, es otra característica también que marca este proceso, que es el de las dudas de los consumidores. ¿Cómo? Están tomando para parecer lo que son y no son. Exacto. El partido,
Exactamente, queso rallado que no es queso rallado, leche que no es leche. Y por eso esa imagen de la gente tomando en esa carneada la sangre de vaca, ¿no? Porque entonces empieza a hacerse un poco relativo, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Eso que de golpe es totalmente estigmatizado, resulta que tal vez en ese contexto y comido de esa manera es mucho mejor que otras cosas que conseguimos, pero que no sabemos cómo son elaboradas, ni quién las elaboró, ¿no? Ni qué tienen. Bueno, esto lo voy a pasar, porque igual lo voy a para llegar, si no, pero tiene que ver un poco con el origen de la industrialización, que es el origen del capitalismo, ¿no? Él no sale de un repollo tampoco, hay un proceso histórico que da cuenta de esto. Que es la posesión de la tierra. Claro, que comienza, digamos, la historia de la industrialización comienza también en Inglaterra como modelo, ¿no? Cuando se desaloja a los campesinos de sus tierras, las que podían utilizar por costumbres consuetudinarias, ¿no es cierto?, derechos consuetudinarios, se los desaloja, ¿no? Comienza este proceso de alambrado, sí, y eso fue un poco como... Exactamente. Acá aparece esta génesis, acá aparece la génesis y esta primer disrupción de la posibilidad de las personas de poder producir sus propios alimentos, ¿no? Obviamente esto siempre con tamices, porque hay gente que sigue produciendo sus propios alimentos, pero este proceso comienza en el siglo XVII, XVIII aproximadamente y no tiene fin. Sí. Bueno, y acá también esta idea para remarcar, ¿no?, cómo la fuerza del comercio le fue dando menos importancia al suministro de alimentos locales, por eso también la abundancia de alimentos de excepción, ¿no? Y muchos alimentos exóticos se fueron convirtiendo en ingredientes esenciales, como el café, el chocolate, el té, etc. Y acá vemos cómo a través de la conquista los alimentos americanos fueron a Europa, de Europa muchos otros fueron a América, y de Asia fueron a Europa, y ahí, ¿no?, se comenzó esta gran viaje de alimentos, ¿no?, por todo el globo. Hay un autor muy conocido que recién mencioné, Fischler, que es francés, y él da una excelente caracterización de lo que está pasando, o de las críticas, digamos, de lo que está pasando con el sistema alimentario actual, así en clave antropológica, ¿no? Entonces, él habla del festín envenenado, un poco siguiendo también lo que venía diciendo, ¿no? De que a pesar de los progresos tecnológicos, porque hoy tenemos alimentos para alimentar a todo el mundo, el problema es que no todos acceden a eso, pero alimentos desde 1985 hay. Entonces, los progresos tecnológicos chocan con las bajas gustativas, de que comes una manzana y no tiene sabor a nada, o el tomate, y así con una gran cantidad de alimentos, ¿no? Esta cuestión de la homogeneización, esta búsqueda por homogeneizar, porque los tomates sean todos iguales, entonces hay que producirlos de manera en modos monovarietales, y que sean adaptables, más allá de que tengan o no sabor, como que pareciera que eso no importa, y son trasladados de grandes distancias, ¿no? Esta obsesión bacteriológica, ¿no? Por eso vieron que cuando se entra a los lugares donde se producen alimentos, todo es blanco, la gente vestida de blanco, todo aséptico, ¿no? Pero la misma pregunta, tal vez está todo aséptico y hay una gran preocupación bacteriológica, hay una gran preocupación por esto, ¿no? Se hacen todos los códigos, no sé, las reglamentaciones bromatológicas, ¿no? Pesan, que está muy bien que sea así, pero por ahí no se preguntan con qué tipo de alimentos están elaborando, ¿no? Porque tal vez están elaborando alimentos, por más que sea todo impecable, con agrotóxicos o transgénicos, etcétera, etcétera, y bueno, como que la academia está atrasada en esto, ¿no? Porque hay una gran preocupación. Lo blanco y lo oscuro. Exactamente. La leche, la harina, el azúcar, cuanto más blanca, más refinada, Sí.
más Sí. sana, aparentemente. Exactamente. Por eso me gusta tanto el caso del consumo de la sangre, ¿no? Porque nos permite pensar y tensionar todas estas cuestiones. Aparecen entonces estos venenos misteriosos, que son todos estos agrotóxicos, un abuso por el estímulo del consumo, claramente, el abuso del azúcar invisible, ¿no? Las tasas que pronostican la diabetes son terroríficas, ¿no? Y esta idea de que a Miriam le encanta, que es la de los alimentos ovnis, esto de los objetos comestibles no identificados, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces. Esto de la cocina industrial carnívora, ¿no? En los patrones alimentarios nunca, como antes, gozamos, digamos, de tanta cantidad de carne en las dietas, ¿no? Lo cual también es un problema porque genera un estrés al modo de producción. Se necesita disponer de más recursos, ¿no? De agua, espacio, todo lo que tiene que ver, obviamente, con los gases que emiten, etcétera, etcétera. Y solamente para ver algunos números, en 1900 solamente el 10% de la cosecha mundial de granos era destinada a la producción de carne. 1950 el 20%, 2000, y nos quedamos muy atrás en el tiempo porque pasó de todo en estos no más 20 años prácticamente, un 50%. El 60% para Estados Unidos, 5% para India, es lo que se conoce como la crianza controlada, química, ¿no? Y algunos hablan de la revolución forrajera, ¿no? Lo cual comienza a generar también una gran cantidad de producción de monocultivos para alimentar estos animales, ¿no? Que bueno, y ahora que los traemos además en nuestro país importados. El tema de los antibióticos. El tema de los antibióticos. El 60% del consumo de antibióticos en el mundo en este momento se utiliza para engordar animales. Exacto. Esa cifra que tenemos. Sí. Y vinculado al cambio climático, porque generan también gases vinculados justamente al efecto invernadero. Entonces tenemos que a lo largo de estos 200 años, y hay autores que estudian periodo por periodo, ¿no? Historizan todo el sistema agroalimentario actual, es que bueno, cada vez los productores de alimentos se fueron transformando en grandes corporaciones de alimentos, ¿no? Con una gran cantidad de recursos bajo su control, a veces con digamos, recursos económicos mucho más grandes de los que tienen muchos países, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que tienen muchas posibilidades también de incidir en las decisiones de las políticas alimentarias y de muchas otras también. Se transforman en los principales agentes de producción, distribución, comercialización, en la producción de obviamente ultraprocesados, que son los alimentos calóricamente densos, con exceso de sal, azúcar, y que la clase que viene se va a ver mucho más en profundidad toda esta cuestión más nutricional de los alimentos, ¿no? Pero esto del sistema agroalimentario es fundamental porque hoy lo que vemos también es que hay profesionales de la salud que hablan mucho de la educación alimentaria, de la importancia de educar a la gente. Ustedes saben que el problema es muy preocupante, el 66% de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Y las tintas se cargan sobre la educación. Si revisamos los papers, vamos a los congresos, y en general se habla mucho de eso y se invisibiliza esto. Claro, como que entonces que somos más brutos, antes estábamos mejor educados, y no se habla de la responsabilidad o del lugar que tienen las grandes industrias, ¿no? Como regulador. Exactamente, nos tildan de ignorantes cuando en realidad están pasando otras cosas también que no se están viendo con la suficiente claridad, y eso es lo preocupante. Entonces, para producir estos alimentos, ¿no? Porque nuestros patrones alimentarios obviamente fueron haciéndose cada vez más una tendencia a la homogenización, ¿no?
Vamos a casi prácticamente el lugar del mundo y si vamos a un supermercado encontramos básicamente los mismos productos. Y esto está claramente relacionado con el sistema productivo, ¿no? Hoy en Argentina el 60% de la producción está destinada a los monocultivos, con la soja a la cabeza, ¿no? Entonces, estamos produciendo estas cosas, pero hay otras que dejamos de producir y también hay estudios. Bueno, y esto lo sabemos porque vivimos en Argentina, cómo la producción láctea fue disminuyendo, el trigo, frutas, verduras. Hay datos también de esto. Hay compañeras de la cátedra que hicieron un estudio y mostraron cómo en distintos periodos del país, si la gente hubiera querido comer toda como lo dictamina las guías alimentarias, no hubiera podido porque no había suficiente en distintos momentos ni frutas, ni verduras y otros alimentos saludables, ¿no? O sea que es un engaño eso de que producimos alimentos para 400 millones de personas, en todo caso para alimentar unos cuantos cerdos y chanchos, pero no para la gente. Bueno, ¿y por qué entonces sí es importante visibilizar el lugar que tienen las corporaciones alimentarias? Porque tienen muchos recursos a su favor. Uno es esta gran capacidad, porque tienen posibilidades de gastar cifras millonarias en divulgar mediante la publicidad, los criterios de envasado, de presentación de sus alimentos, ¿no? Y acá los tenemos. Activia cuando yo era chica no existía. O sea, hay un montón de alimentos que de golpe productos se instalan y parecieran que existieron siempre y no es así, ¿no? Y acá hay estudios, por suerte, de la Organización Panamericana de la Salud que muestra cómo en distintos lugares, en América Latina, en América del Norte, en Europa, etc., entre el 2000 y el 2013, cómo aumentó la disponibilidad de ultraprocesados. Entonces, este es un dato importantísimo, porque vemos que como aumentó la disponibilidad de estos alimentos, también aumentó como un espejo la obesidad en todos esos países, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que se encuentra en algunos subtes de Barcelona. Uno va al subte y de golpe te encontrás con estas máquinas expendedoras de ultraprocesados, pones una moneda y los podés sacar, ¿no? Entonces los entornos, el poder que tienen los entornos alimentarios, ¿no? Cuando lo que te enchufan en la cabeza es todo, te incitan a consumir estas cosas, ¿no? Bueno, estos también, el consumo alimentario entonces pasó a estar moldeado por las estrategias de las empresas industriales, redes de fast food, a través del empleo de la publicidad y la propaganda, ¿no? Esto es en un aeropuerto, ¿no? Nos encontramos con estas cosas que te incitan, obviamente, y además es lo más barato que hay en los aeropuertos. También, cómo fueron metiéndose, ¿no? La habilidad para meterse en rescatar esos valores originales, ¿no? En hábitos de consumo, productos tradicionales que transmiten el rescate de la comida casera y familiar, ¿no? Esta apropiación de la industria por esos valores, ¿no? Que los vemos en estos ejemplos de la sopa, jugos, la comida carne criolla, ¿no? Como las comidas tradicionales, esta apropiación de la industria. Y en breve, hoy estaba mirando, hay una aplicación que nos va a permitir a partir de septiembre conseguir comida casera. Sí. Bueno, otra herramienta que tienen es que las inversiones en investigación y desarrollo, cooptación de investigadores del área nutricional y un persistente lobby en las instancias reguladoras de los gobiernos. Y todo esto lo vemos claramente. La primera es una imagen de un congreso de nutrición donde la Coca-Cola era gratis. Después vemos Nestlé cómo permanentemente está otorgando becas, hace jornadas. Sí. Y el caso de, el lobby,
político que se genera en este momento, y lo van a ver la clase que viene. El etiquetado, la decisión de qué etiquetado elegir es un terreno de batalla en este momento muy interesante de ver. Y ven a la izquierda, saben lo que es eso, ¿no? Esa cosa, el redondel, es la guía alimentaria. Y hay una, no sé si llegan a ver, está muy chiquito acá, este pedacito es el rojo. Está en los distintos colores representados las frutas, las verduras, los cereales, todo eso. Muy chiquitito en rojo están los opcionales. ¿Y saben qué son? ¿Hay alguien acá de nutrición? ¿Qué es? Sí, está una... ¿Cómo? Sí, y hay un dibujito de una envase de gaseosas, de golosinas. ¿Saben que eso fue un terreno también de discusiones? Donde ahí se infiltraron los intereses de los lobbies corporativos, porque claramente eso no debería estar en una guía alimentaria y sin embargo está, ¿no? Y esto no pasa solo en Argentina, pasó también en muchos lugares donde... La pirámide, ¿querés contar lo que es? Sí, con la pirámide, que durante tantos años impulsó en Estados Unidos, y la base de la pirámide es consumir mayor cantidad de cereales, menos verdura, menos lácteos, carne y demás hasta terminar en la y ahora se demuestra que eso fue presión de la industria cerealera, a la que hacen hoy responsable a esa pirámide dibujada de esa manera de la obesidad y sobrepeso en Estados Unidos. Porque estimuló como mejor alimentación la base de cereales, cuando la pirámide actual es base de verduras y frutas. Exactamente. Entonces, ¿cómo no vamos a poner la mirada en estos engranajes? De algún modo, como no están así, hay que buscarlos, hay que hurgar en esto, pero inciden totalmente luego en nuestras posibilidades con nuestro comportamiento alimentario, ¿no? Y bueno, cómo los productos locales, a medida que avanzan, digamos, las redes de las industrias, del sistema corporativo de las empresas alimentarias, cómo los productos locales son sustituidos entonces por la agroindustria globalizada, que alcanza las regiones cada vez más atrasadas o del sur global, si queremos, también restringiendo la diversidad biológica, imponiendo entonces en peligro este sistema alimentario existente. Y estas son fotos también de una zona de Marruecos, ¿no? Donde son muy habituales los mercados semanales, todas las semanas en los pueblos esto es así todavía. Y acá a la izquierda esto es un lugar, en general los pollos se venden, uno los elige, hay pocos supermercados todavía, entonces, claro, cuando yo era chica todavía también, yo me acuerdo de haber ido a los lugares donde vos elegías el pollo, lo carneaban, lo desplumaban y te lo llevabas. Bueno, así es acá. Y esto es sí una práctica muy frecuente. Pero tampoco es necesario irse tan lejos, porque nosotros también tenemos muchas situaciones en nuestra ciudad. Por ejemplo, si nos vamos a la 2124, la villa de Barracas, caminando, nos metemos por ahí, salimos un poco de los lugares de las calles más anchas y está lleno de lugares donde acá a la derecha esto es una maquinita para moler maíz. Entonces, y esto es maíz, bueno, esto es poroto. Es muy habitual la existencia de del maíz así secado, que no es el mismo que se usa, es otra variedad diferente a la que usamos en general acá, que la traen, me contaron, de Corrientes, ¿no? Es un tipo de maíz con el que se hace la sopa paraguaya, y que también se hace chipá y otras chipaguazú y otras preparaciones. El queso, mandioca, está lleno de mandioca, está lleno de hierbas curativas, ¿sí? Y esto es... no hay que buscar demasiado, está ahí y la gente lo consume. El mercado de Liniers también. Bueno, el mercado de Liniers es otro. Eso es en la 21-24.
el tema es que muchos de estos productos, bueno, puede ser que ahora hayan aumentado muchísimo el valor y son vistos como alimentos regionales. Esto es el mercado de Liniers. Como les dije, vivo cerca y voy con mucha frecuencia y podemos encontrar una gran diversidad de productos naturales. Sí, porque ahora las recomendaciones, y esto también lo van a ver la clase que viene, pero a partir de las guías alimentarias que se hacen en Brasil, ya se deja hablar de nutrientes y se comienza a hablar de alimentos naturales, de la importancia del consumo de estos alimentos. Porque en Jujuy nosotros estuvimos el año pasado en la Feria del Gusto en Torino y el stand argentino tenía productos de la economía social, de distintas regiones. Teníamos algunos lácteos por ejemplo, había queso de oveja, y en uno de los stands teníamos, con el maíz morado, habían hecho pastas. Entonces, fue un boom. ¿Por qué? Porque los italianos compraban ese fideo creyendo que era con tinta de calamar. No, era el fideo morado, entonces creían que era con tinta de calamar. Era hecho con maíz morado. Entonces, para nosotros también era una novedad. Entonces lo están haciendo algunos productores regionales, están haciéndolo con maíz, con otras hortalizas, con aloe vera, incluso el comino afecta. Así que van utilizando las cosas regionales. Sí, y bueno, la importancia también de aprender a utilizar todos estos productos, ¿no? Eso empaquetado es chicha, es para hacer la... No, la otra, api. Sí, parecido. Pero chicha morada se hace con ese maíz, el api. ¿Qué es el api? El api es el maíz, ese maíz colorado que está ahí, se muele y es la base para hacer api, que es una bebida que se le pone, es dulce, que se le pone canela, limón y es muy utilizado en el norte. Pero bueno, es una bebida muy rica en nutrientes porque estos alimentos son naturales, ¿no? Sin aditivos químicos ni nada de eso, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están las habas, distintas hierbas, hay distintos papas desecadas, en fin, hay una enorme diversidad de ingredientes. Lo que veo es que a lo largo de estos años comienzan a aparecer más personas que no parecen, digamos, pertenecer a la comunidad boliviana y se ve gente que viene de otros lugares, cocineras, cocineros también, como que esto comienza a tener otro auge. Vieron que también hay un auge de las dietéticas, a tiendas de alimentos naturales, ¿no? Pero todavía esto es más como para un sector determinado de recursos, clase media. Pero bueno, es interesante porque estos lugares todavía o sea, el barrio chino sí, es algo como súper cool, es muy recorrido. Sin embargo, el barrio boliviano, menos la Villa 21-24, tiene muchísimos alimentos naturales para ofrecer, ¿no? Y que tienen que ver con todos estos cánones de la alimentación y la salud actual. Y esto también tiene que ver con que, bueno, ahora vamos a ver un videíto, pero tiene que ver también con una cuestión de descolonizar nuestras mentalidades y nuestros estómagos o barriga. Y son poblaciones que tienen mucho para ofrecer, ¿no? Hay conocimientos que desde la facultad no se aprenden de otra manera, ¿no? Y además, obviamente, desde un diálogo de saberes. Y ya voy cerrando con esto, y la dejo a Eli, si puedo volver al Power. Bueno, tiene que ver también, lo cuento, ya estoy terminando. Nos habíamos quedado con esta imagen del mundo al revés. ¿Recuerdan? Bueno, es que se trata un poco de empezar a descolonizar nuestras miradas. Estamos desde las epistemologías del sur, ¿no? Que hay toda una corriente de pensadores que están trayendo la cuestión de la impronta fuerte que tiene todavía en nuestras vidas el proceso de la colonización. Entonces estudian, piensan esta cuestión de la colonización como un paradigma que en distintos niveles tamiza a través de la escuela, del trabajo, de las instituciones, como la institución de salud, en fin, los museos, la televisión, ¿no?
generan esta, sí, puede ir un poquito bueno, esta idea de vergüenza, ¿no? Por sentir que América o África o Asia, ¿no? Quedaron en el atraso y que el conocimiento siempre estuvo en Europa, claro. Entonces este modelo eurocéntrico de pensar el mundo, las ciencias, ¿no? Y que está obviamente muy incorporado en las universidades, ¿no? Esta mirada unilineal, como si el conocimiento perteneciera a esta mirada del conocimiento como si fuera el universal aceptado y los demás conocimientos de los otros lugares, de los otros pueblos, fuera como de segunda de algún modo, ¿no? Entonces se trata de empezar a pensar desde esta perspectiva del sur global. El sur global como esta idea de resistencias, de luchas de estos pueblos de África, de América, ¿no? Y empezar a revalorizar estos saberes y empezar a ponerlos en pie de igualdad. Por eso esto que aparece en la 21-24, estos alimentos estigmatizados, olvidados, los que aparecen en el barrio de Liniers, o estos conocimientos, porque a estas mujeres hasta este momento nadie, menos la universidad, había ido a preguntarles o a compartir con ellas, ¿no? Entonces empezar a dar vueltas, patas para arriba un poco esto, ¿no? Y que si queremos también desde la academia, porque empezar a cambiar las cosas, porque hay académicos que se quedan con generar conocimientos científicos, académicos, que está muy bien, pero hay otros que pensamos que además de generar estos conocimientos, construirlos, también pensamos que es importante el activismo, ¿no? Porque el conocimiento sirve para generar conciencia crítica y para poder empezar a pensar estos proyectos emancipatorios, como lo dicen desde las epistemologías del sur, ¿no? Para poder empezar de algún modo a generar otras posibilidades de acción que nos acerquen, sí, en este caso a mejores maneras de alimentarnos, de reducir la desigualdad y bueno, todas estas cuestiones que son las que planteamos acá desde las cátedras libres de soberanía alimentaria. Así que con esto yo creo que ya está.